Hola gente linda, ¿qué tal? De nuevo estamos en esto que estamos llamando Biblia básica para nuevos creyentes y estamos en la lección o video número 11 y vamos a hablar un poquito acerca del libro de Hechos. Ya estamos avanzando y viendo el Antiguo Testamento y habíamos dividido en 5 partes, 5 secciones para su estudio. Luego vimos el Nuevo Testamento y también lo podíamos dividir en 5 partes para su mejor estudio o comprensión en líneas generales. Y hoy nos toca uno de esos libros que le llamamos históricos y vamos a ver algunas características del mismo. En primer lugar, Hechos viene de una palabra de la cual nosotros tenemos praxis, que se le utiliza más que nada en los términos médicos o acerca de, por ejemplo, también de abogacía o de trabajos que tienen que ver con actos notorios de personajes importantes. Así se aplicó originalmente el término. No es propio del libro, pero trata de definir el contenido del mismo. Así hay gente que le llama Hechos de los Apóstoles, otros le llaman Hechos del Espíritu Santo, otros que le pueden llamar Hechos de Jesucristo. Pero para nuestros fines vamos a utilizar lo que tenemos. No voy a discutir por qué está el nombre ahí, pero sí voy a tomar la idea de que está en nuestras Biblias. Está así como Hechos. Entonces, son los actos notorios de personajes importantes. El personaje importante de esta historia que nos va a contar el escritor en el libro de Hechos es Cristo Jesús. Pero la característica, a diferencia de los evangelios, es que Jesucristo se presenta como resucitado y glorificado. Así comienza la historia de este libro. Es la continuación del libro de Lucas. El libro de Evangelio de Lucas, bueno, es la continuación, sería como la parte B. Es un libro histórico que conecta el relato de los evangelios con el contenido de las cartas a las iglesias de Cristo. Es un nexo. En los evangelios se presentó los hechos y enseñanzas que Cristo personalmente hizo y enseñó. En Hechos se presentan los hechos y enseñanzas que Cristo hizo y enseñó por medio de su iglesia en el poder del Espíritu Santo. El nexo entre los evangelios y Hechos va a ser un hecho fundamental para la fe cristiana. ¿Cuál es? La resurrección de Jesucristo. La resurrección y ascensión de Cristo Jesús es fundamental para la fe cristiana. La resurrección es el tema fundamental del Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, en primera carta de Corintios para saber cómo es el Evangelio de Dios en ese capítulo. Y ahí se van a dar cuenta de que la resurrección de Cristo es fundamental, porque sin resurrección no hay cristianismo. Vacía es nuestra fe. Los apóstoles son los testigos de esa resurrección, donde Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 4. Este libro de Hechos es un libro de contexto. Nos informa sobre el nacimiento y formación de la Iglesia de Cristo, que va desde Jerusalén y Judea, allí en Hechos capítulo 1, capítulo 7, se va hacia Samaria, en Hechos capítulo 8 al capítulo 12, y luego alcanza hasta lo último de la tierra, a partir de Hechos capítulo 13 al 28. Por así estructurarlo, ¿no? Nos informa sobre el nacimiento y formación de la Iglesia de Cristo desde Jerusalén y Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y todo esto en el poder del Espíritu Santo. Este libro comienza recordando la promesa y luego avanza sobre el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la venida del Espíritu Santo a morar de forma permanente en cada uno de los hijos de Dios. Nos da un contexto histórico para poder leer mejor el texto de las diferentes cartas dirigidas a la Iglesia de Cristo. Si bien no a todas las cartas, pero a la mayoría de estas cartas. Nos ayuda a tener un contexto para la forma de vida de dos personajes muy importantes en la historia de la Iglesia primitiva. El apóstol Pedro, una forma de dividir el contenido del libro, del capítulo 1 al capítulo 12, y el apóstol Pablo, del capítulo 13 al capítulo 28 del libro de Hechos. Recordemos, así como en los evangelios, no busquemos demasiados detalles en ellos, sino eventos que para el escritor, en este caso Lucas, fueron de importancia. Este libro fue escrito para el que ama a Dios. Es el que aparece ahí como excelentísimo Teófilo. Teófilo. ¿Qué quiere decir? Teo, Dios, y filo, amor, el que ama a Dios. Entonces está escrito para el que ama a Dios. Una persona, pero más que nada una esencia. Personas que aman a Dios y que quieren tener un orden en su mente de cómo fueron las cosas para tener sólida nuestra fe. Hechos podría bien mostrarnos en 28 capítulos cómo sería una explicación práctica o aplicación pragmática de lo que Pablo nos sintetiza en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme su propósito fueron llamados, parafraseando, ¿no?, lo que dice, pero es esa cuestión, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y aquí es importante tener en cuenta que Hechos nos relata la historia que pasó después de los evangelios. Termina el evangelio, empieza el relato de Hechos. Entonces cubre unos 30 años de historia, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta que Pablo fue encarcelado en Roma. Ese es el contexto histórico. Así, en Hechos tenemos un resumen de 30 años de vida de los comienzos de la Iglesia de Cristo y la intervención divina en el desarrollo, impulso, crecimiento de esta Iglesia. Dios nos cuenta en Hechos, en este libro, cómo Él mismo puede hacer algo de lo que no es. Encaminar todas las cosas para bien desde sus propósitos, o para el bien de sus propósitos. Utilizar la presión para la expansión. Utilizar la maldad para explicar algo de su bondad. Utilizar la calamidad o la exposición a la muerte para explicar algo de su amor. Y eso es importante. Cuando leemos Hechos, vamos a encontrar mucha oposición. Y sin embargo, en cada oposición vemos lo que Dios hace. Dios nos muestra su amor para con aquellos que lo aman, con aquellos que son objeto de su amor, con el cuerpo de su Hijo Jesucristo, es decir, la Iglesia de Dios. Entonces, es escrito para el que ama a Dios, escrito para el crecimiento de la fe del que ama a Dios. Dice la doctrina de Cristo en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí y a ustedes. Congruente con esa doctrina, la doctrina apostólica nos recuerda, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4, verso 10, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así aprendemos en este libro de Hechos
algo de lo que enseña Romanos 8:28 en estos términos. Primero vamos a encontrar oposición al mensaje de los testigos del Cristo resucitado en el capítulo 1 al 6. Persecución a los testigos del Cristo resucitado, por ejemplo, en la historia de Hechos 7, el primer mártir, Esteban. Luego van a encontrar, a partir del capítulo 8 al 9, la dispersión de los testigos del Cristo resucitado, pero sin embargo, acá, a partir del capítulo 10 al capítulo 28 van a encontrar la expansión de la iglesia del Cristo resucitado. El resultado de lo que parecía malo al comienzo, la oposición al mensaje, la persecución y dispersión, terminó en expansión, como en el caso de José. Dios lo encaminó para bien, para preservación de mucho pueblo. Génesis capítulo 50, verso 20. Este libro de Hechos es un libro testigo de poder divino. Comienza con la palabra del Cristo resucitado. Ya de por sí eso es poder de Dios, la resurrección. ¿Y qué dice el Cristo resucitado? Promete el Espíritu Santo, que ya venía anunciándolo en Juan capítulo 15 al capítulo 16. Continúa con la encomienda del Cristo resucitado, ser testigos de su resurrección al mundo. Luego, este libro avanza con la ascensión del Cristo resucitado. Eso es lo que llamamos nosotros glorificación. Los discípulos de Cristo vieron lo que significa ser arrebatado. Se arrebató, Dios arrebató a la cabeza del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Luego, este libro continúa con el derramamiento del poder del Espíritu Santo y su asistencia a la iglesia de Cristo para que pueda ser testigo de este Cristo glorioso, glorificado, que ha resucitado y ascendido hacia el cielo. Entonces, aquí tenemos testigos del poder de la resurrección y de la glorificación de Cristo. Esto es para qué? Para poder comprender sobre el todo poder y toda autoridad que tiene este Cristo en el cielo y en la tierra. No hay nada que lo pueda detener. Luego, ¿qué hace? Continúa este libro, comisión de ese Todopoderoso a sus enviados, a sus apóstoles a la tierra para ser testigos de este Cristo resucitado y glorificado. Y luego, empoderamiento de los testigos para poder testificar de este Cristo resucitado y glorificado. ¿Qué quiere decir? No solo alcanzaba con ser testigo y ver todo lo que vieron y entenderlo, sino que necesitaban poder para poder hablarlo. Y luego viene la aplicación, y todo esto vamos a encontrar en el mismo libro. Los más importantes capítulos parecieran ser capítulo 1 y 2, donde se da el puntapié inicial y luego todo lo demás es como un desarrollo. Entonces viene la aplicación desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El Evangelio del Cristo resucitado es para todas las naciones. Este libro de Hechos es un libro que nos sirve de ejemplo. Un ejemplo no implica norma o estándar. Sé que no es que tenemos que ser así como era en la iglesia primitiva. Solo es ejemplo. Es el ejemplo de cómo Dios obra todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman. Romanos 8:28. O bien, cómo Dios mismo encamina todas las cosas para sus propósitos. Dios está siempre gobernando. Nos muestra cómo es que Dios es quien está dirigiendo todas las cosas que le ocurren a la iglesia, es decir, a sus amados. Nos muestra cómo Dios hace que lo que parece terminal sea realmente un nuevo comienzo.
como ven en Génesis, como vemos, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en tercer lugar dice, y el Espíritu de Dios se movía en medio de ese desorden. ¿Por qué? Porque algo nuevo iba a comenzar a suceder. El caos no es un problema para Dios, sino que es el pretexto para hacer algo nuevo. Miren, por ejemplo, el final de este libro, del libro de Hechos, nos enseña que la obra que Dios ha comenzado solo será perfeccionada, completada o terminada en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, ¿no? Aquel que comienza la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Por eso es como un final abierto, sin conclusión. La conclusión la va a dar Dios al final, cuando perfeccione a sus santos. Hechos nos muestra cómo Dios trabaja con seres humanos a los cuales Él mismo salvó, transformó y los llenó de poder para enviarlos al mundo, para que sean testigos de la verdad, testigos de Cristo, testigos veraces de Dios al mundo. Hechos es un libro testigo de la instauración del reino de Dios. Este es otro de los temas muy importantes. En los evangelios tenemos la predicación de Cristo que nos decía: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Era el mensaje del rey anunciando su reino, que su reino estaba entre ellos. Sin embargo, en los Hechos tenemos el mensaje de Cristo por medio de su iglesia, que dice: el reino de Dios ya se acercó, se manifestó y se instauró en la persona de Cristo. Es el mensaje de los súbditos del Rey de Jesús, que anuncian las virtudes de ese Rey. Los evangelios nos cuentan la vida y obra del Rey prometido en el Antiguo Pacto, así como su muerte y resurrección. Con la resurrección del Rey, la muerte misma es conquistada bajo su dominio. Este Rey tiene control sobre la vida y la muerte. Este Rey, venció todo lo que hay en este mundo, la vida y la muerte. Nada puede contra este Rey. Por eso, con su resurrección, se anuncia su reino eterno, inconmovible, perpetuo. Este Rey, Jesús, el Cristo, vencedor, asciende a su lugar de gobierno al lado del trono de Dios. Acá vienen imágenes como la de Isaías capítulo 6 y el profeta Daniel capítulo 7. Se pueden traer a la memoria y ver allí su cumplimiento. El Cristo glorificado. Hechos también es un libro testigo del reino eterno de Dios. Vimos el reino de Dios, acá es esa cualidad de algo perpetuo. En los evangelios el mensaje es: el reino de Dios se ha acercado, como dijimos. En Hechos el mensaje es: el reino de Dios se ha establecido, y se ha establecido en la persona del Rey resucitado, que conquistó lo último que había que conquistar y que ningún ser humano pudo conquistar y que nadie puede conquistar excepto Él, el Cristo Jesús. En los evangelios el mensaje es: el Rey prometido en el Antiguo Pacto está aquí. Eso es lo que dice Evangelio. En Hechos, sin embargo, el mensaje es: el Rey ha resucitado, ascendió al cielo y está reinando al lado del Rey del universo, el Dios creador de todos, Dios Padre. En Hechos capítulo 7 tienen ahí una imagen de lo que vio Esteban. El Rey de los cielos está reinando y no hay nada que se le pueda oponer. Este es el mensaje: Cristo, Rey glorioso sobre todo lo que existe. Ahí tenemos el libro de Hechos.
En los evangelios vemos al rey y su dominio personal sobre las cosas creadas como a pequeña escala, ahí en su región. En Hechos, sin embargo, comenzamos a ver la expansión del dominio de este rey en el poder del Espíritu Santo que impulsa a su iglesia a anunciar las virtudes de su rey. Es el cumplimiento de la promesa de su reino que se extiende desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, conforme la profecía que decía: será llena la tierra de su gloria. Hechos es, como decimos, libro testigo del reino eterno de Dios. En los evangelios se nos dice que el rey prometido en el antiguo pacto ha venido, ha vivido sobre la tierra conforme la ley del supremo rey. También nos dice que ha muerto y nos informa que ha resucitado y que ahora tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Como rey vencedor, tiene derecho legal a reclamar todos los reinos de la tierra como suyo propio. De eso nos habla y complementa o especifica, explaya el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en Hechos arrancamos de la realidad en que nos dejan los evangelios, que el rey ha resucitado y que tiene toda potestad sobre todo lo que existe, y desde allí nos dice que el rey que ha vencido ha ascendido al cielo y desde el cielo gobierna ahora sobre toda cosa creada, y nos anuncia que volverá como rey vencedor y reinará sobre la tierra. De eso nos hablará también con más detalle Apocalipsis. Este es el mensaje del Espíritu Santo y de la Iglesia. Apocalipsis 22, 17. Los evangelios nos dejan en el centro del mundo, es decir, en Jerusalén, el punto inicial desde donde el rey comienza la expansión de su reino. El libro de Hechos termina, sin embargo, en Roma, conforme la profecía de Daniel, que hablaba sobre un cuarto imperio, que después de este venía una piedra que derribaba a ese imperio y se hacía todo un monte. El imperio romano estaba en esa figura. Y desde allí, la Iglesia de Cristo anuncia al mundo que el Rey de todo es Cristo Jesús y que vendrá a tomar posesión de lo que es suyo. Suyo es todo lo que existe. Hechos también nos cuenta sobre el poder manifiesto del reino. Para ser eficientes testigos del Rey resucitado vencedor, los testigos necesitan ser capacitados con el poder del Espíritu Santo. Notemos esto. Cristo es la fuente de este poder. El Espíritu Santo es el que comunica ese poder a la Iglesia y la Iglesia recibe ese poder para su tarea de anunciar las virtudes del Rey de la Gloria. La expresión visible de este poder en este contexto inicial de Hechos fue por medio de fenómenos inusuales, sin embargo, que tenían su paralelo y significación en el Antiguo Pacto. El nuevo pacto prometido en el Antiguo Pacto, desde la muerte, resurrección y ascensión del Rey, se selló ahora con la constitución de un nuevo templo. El templo del humano regenerado, aquel que hizo Dios en Génesis 1 y 2, que no lo tocó ningún instrumento humano, él mismo lo hizo. El cuerpo humano ahora es el templo donde Dios viene a habitar en la persona del Espíritu Santo. El fuego, las lenguas, los idiomas diversos, todo en conjunto nos dicen que el reino de Dios ha instaurado, que tiene un nuevo templo y es un templo movible, donde la gloria de Dios ahora habita para siempre. Este templo ahora es el que manifiesta la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, desde aquel entonces hasta la eternidad.
Hechos nos muestra el progreso del Evangelio del reino de Dios. Muestran un progreso que va desde el centro del mundo, en contexto judío, con Pedro al frente, hacia el centro del mundo gentil de la mano de Pablo, que es ejemplo de un real apostolado. Va desde Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey eterno, la ciudad de paz, en Hechos capítulo 1, hacia la ciudad del gobierno imperial humano, en Hechos capítulo 28. Acá podemos ver Daniel capítulo 2 y capítulo 7 para entender más o menos por qué hablamos de Roma. Todo esto en el poder del Espíritu Santo nos muestra la expansión de la Iglesia como cuerpo del Rey glorioso que va progresiva, triunfante, gozosa en el poder del Espíritu Santo, anunciando con su vida misma el poder del Evangelio del reino de Dios. Hechos capítulo 28 nos deja con Pablo en Roma, en la cárcel, que es una figura o tipo de su propio Getsemaní, su lugar de presión de aceite, donde él destila las cartas de la prisión a la iglesia de, por ejemplo, de Éfeso, que es la carta que explica el misterio de la iglesia. Eso sale de ahí, de esa prisión. Otra carta que se dirigió a la iglesia de Colosa, que es una carta cristológica donde nos enseña unas verdades tremendas sobre Cristo. Luego otra carta que fue dirigida a la iglesia que estaba en Filipo, y allí nos habla del gozo extraordinario de Dios en el corazón de aquellos que creen en Él. Y una cartita muy personal que es la carta a Filemón, que básicamente nos habla del perdón práctico. Esto es como nos deja Hechos 28 con el final abierto, con esta esperanza de la perfección hasta el fin de los días. Bueno, aquí nos despedimos. El Señor siga fortaleciendo sus vidas y sus corazones, que sigan creciendo en el conocimiento de Dios y fortaleciéndose siempre en la fe. Recuerden que la fe viene por el oír, estar expuesto a la palabra de Dios, al estudio, la comprensión y la aplicación de eso. Así vamos creciendo. Nos estamos viendo en la próxima entrega. Fue un gusto haberles hablado.